el crimen organizado en sí se basa en una asociación ilícita que conocemos acá en Argentina, Sí. ese nombre, que ese es uno de los graves problemas que siempre por ahí los que transitamos el mundo de la seguridad decimos. Un problema de lenguaje, un problema conceptual. En todo el mundo se habla de empresa, del crimen organizado, organizaciones criminales, etcétera, etcétera. En Argentina, por un tema de lenguaje y para hacerlo más liviano, colocamos la figura de asociación ilícita. Ah, mira. Entonces eso en algún momento hasta acarreó algunos problemas cuando hay trámites de extradición, todo, porque el delito había que analizarlo si era lo mismo crimen organizado que asociación ilícita. El mundo anglosajón lo resolvió y es crimen organizado, directamente. En su momento se dividía entre el crimen complejo, digamos, y el crimen organizado transnacional. Hoy en día, con la globalización, ya hablamos de crimen organizado en general, ¿Y cómo digamos. se divide el crimen organizado? No, en realidad es una empresa criminal del capitalismo. O Está sea, bien, es la pero empresa más eficiente que tiene el capitalismo. ¿pero qué te integra? Ah, ¿Trata de personas, ahora, narcotráfico? normalmente, y más que nada los que estamos acá en Rosario, lo asociamos con el narcotráfico. Pero en realidad tiene derivados dependiendo del momento y el lugar. Te doy un ejemplo. Hoy en México tomaron el control de la palta. El guacamote que hablamos todo, hoy en día tiene más valor que el tráfico de estupefacientes. ¿Por qué? Porque lograron generarle una restricción al mercado americano que es gran consumidor. Entonces descubrieron que ese material, ellos tomando el control de la producción y la logística, le hacían un daño y le elevaban el valor. Otro ejemplo, en Venezuela o Colombia, el tráfico ilegal de oro. El yacimiento acuífero a cielo abierto que lo maneja organizaciones criminales. Esto no quiere decir que el narcotráfico también está en su momento, genera divisa, etc. ¿Y los recursos naturales de la Argentina que lo Bueno, manejan? en Argentina, si venimos para acá, no es solo el narcotráfico, es la trata y el tráfico de personas, Claro. el tráfico de fauna silvestre, que ahora hace unos 30 días aproximadamente la Policía Federal hizo un gran procedimiento acá en el norte de Santa Fe con el tema de aves exóticas, más que nada el loro, bueno, ese tipo de, no conozco bien Sí, sí. el animal, pero todo lo que es tráfico. Y si te vas un poquito más al norte, en el Chaco, tráfico de elementos, ejemplo, meteoritos, que nadie lo tiene en cuenta. Hubo un secuestro de un camión donde se estaba trasladando un meteorito de gran tamaño que tiene un uso científico, un uso por los minerales y un uso por los coleccionistas. En Rosario, para volver acá, estuvo el robo a los museos, que se robaron obras de arte. Eso también es crimen organizado. O sea, es una organización, una empresa eficiente que va por el momento y dependiendo la demanda. No es solo estupefaciente. Estupefaciente es lo que más, el ciudadano común, lo que más vemos en la calle. Claro, se Porque distraen más por eso y por el otro lado se es... distrae en eso, se utilizan todos los recursos y con el problema de que el Estado le sigue fomentando el negocio en el consumo, porque al no verlo como un problema de salud pública, no se ataca la demanda y se ataca la microoferta. O sea, hoy en día tenemos el caso nomás de que siempre hay política o leyes que están trabajando sobre la microoferta, lo que es el narcomenudeo, ejemplo, pero nadie está pensando en qué se va a hacer con el adicto. Esto es como si tenemos una ley seca y no atacamos el tema del alcohol o el tema del cigarrillo hasta que no hubo una política pública trabajando sobre la demanda, la oferta no bajó. Hay un problema, es una organización que es totalmente eficiente y un laboratorio permanente. Vos le colocás una restricción, ellos enseguida tratan de ver de qué manera sortear esa restricción. El Estado no puede hacer eso porque tiene un compendio de leyes, se supone que somos los buenos, por decir de alguna manera, contra los malos. Pero este laboratorio genera, aparte del commodity que esté comercializando, o sea, la trata, estupefaciente, fauna, etcétera, etcétera, también genera recursos que van al circuito legal. Tenemos ejemplos en muchos puntos, más que nada centro urbano desarrollado de acá de Argentina, y si querés tomar el caso acá de Rosario, algunos puntos estratégicos donde hubo grandes desarrollos inmobiliarios que no han sido controlados de dónde vienen los bienes. Ahora, el ciudadano común siempre decimos lo mismo, va a adquirir un vehículo,
te piden 70 papeles, monitoreos de AFIP, etcétera, etcétera, por un vehículo que lo sacaste a crédito ni lo has terminado de pagar, no es tuyo. En cambio, a estas empresas hacen desarrollo multimillonario y nadie los controla. Sí. Entonces también, hay grandes familias también detrás de todo también esto. el Estado muchas veces torna una omisión porque también le da un recurso. Ahora, ¿cómo hacemos con unas fuerzas armadas desarmadas? Porque vos me decís, si tuviéramos una fuerza... Bueno, acá está la injerencia Una justamente, fuerza del élite, una fuerza que pueda contener todo esto justamente, sin ideología, ¿no? Pensando en el pueblo. bueno, acá siempre hay un dilema. La utilización política, ejemplo el planteo que ha hecho el Poder Ejecutivo Nacional estos días, de la utilización de un componente como es la Fuerza Armada para la lucha contra algo, porque ni siquiera está definido cuáles son esas nuevas amenazas, a través de la utilización de un recurso como es la Fuerza Armada. O sea, es seguir gastando o eliminando los stocks que tenemos. Devastamos la educación, o sea, nos absorbimos todo el poderío que teníamos en educación, desgastamos la salud, desgastamos todos los sistemas públicos. Hoy el policía lo tornamos una guardia urbana, a las fuerzas federales, Gendarmería, Policía Federal, PCA, Prefectura, lo tornamos policía y ahora al ejército lo queremos tornar una especie de fuerza de seguridad, una especie de guardia nacional. Bueno, un viejo coronel ya lo había adelantado hace mucho tiempo. Exacto, un viejo coronel lo había adelantado, Claro. que esta era la forma de injerencia desde afuera. O sea, la utilización de la Fuerza Armada, en mi opinión, no está mal si uno lo torna como un objeto de apoyo y una segunda función para este componente de la seguridad. Ahora, lo que no puede ser su objetivo primordial, luchar contra organizaciones criminales, porque no es su naturaleza. O sea, mientras todos los estados, por dar un ejemplo, Chile se está rearmando, Brasil tiene toda una política de defensa, Bolivia ha incrementado su capacidad defensiva también, nosotros no estamos entendiendo que estas nuevas amenazas no tienen que sesgarnos a la hora de las amenazas normales de cualquier país, que es otro país. No hay otra vuelta. O sea, esto de que la globalización ha hecho desaparecer los estados es un cuento de hadas. En realidad los estados cada día están más fuertes, tenemos injerencia en nuestro territorio. Ejemplo, bases rusas, bases chinas, bases americanas. Todos los días vemos en diferentes periódicos y papers la intervención de diferentes fuerzas de defensiva, ejércitos de otros estados. Ahí es donde tiene que estar la hipótesis de conflicto de nuestras fuerzas. Diría el viejo coronel que vamos a tener una guerra sin comerla ni beberla, porque ya se había anticipado las bases chinas y los gobiernos democráticos lo pusieron. Te voy más allá. Tal vez estemos ante el inicio de un proceso de privatización de nuestra defensa. Porque si a nuestras fuerzas armadas las tornamos fuerzas de seguridad o policías, ¿quién va a defender nuestra soberanía? ¿Será por casualidad que están las bases